Esto que ven al fondo es la cúpula de un telescopio que está aquí en el Museo de las Ciencias Universum. ¿Pero para qué es y cómo se usa? Vamos con un investigador que es bien a todo dar para que nos explique. Véngase. Venga, venga. Tiene toda la información precisa, maciza y concisa del asunto. Véngase conmigo. Buenos días, ingeniero de la... Ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno, qué gusto verte, Eduardo. Pues venimos a ver el telescopio. Bueno, aquí que nos está. platique para qué lo usan, quiénes lo pueden usar, cómo es que funciona, etcétera, etcétera. Bueno, es un telescopio óptico de excelente tamaño, 36 centímetros, con el que podemos observar todos los objetos del sistema solar, a excepción de Plutón, pero como ya lo descontamos como planeta, ya no importa, ¿verdad? No. Pero podemos ver las galaxias, la galaxia de Andrómeda, que es bellísima, y nos sirve mucho para que los visitantes se animen y entren a los cursos que tenemos de astronomía básica, astronomía moderna, y la que pues nos gusta más, que es toda la sesión de Construya usted su telescopio, que lo hacemos los sábados. Bueno, todos ya conocen al ingeniero de la Herrán. El ingeniero de la Herrán es uno de los investigadores más importantes de aquí de la UNAM y es colaborador de Cómo ves Ciencia en Televisión. Pero desde luego que sí. Y entonces la gente hace su telescopio. Hace su telescopio. Aquí le damos los vidrios. Ajá. Y ellos los esmerilan, los pulen, los trabajan hasta que quedan terminados. Hacen todo lo de montar el espejo en el tubo, o sea, hacen todo hacen el telescopio hecho por ellos. Muy bien. Y esto pues es emocionante porque ¿Y este no lo hicieron acá? Yo construí, ¿sí? ¿Mandé? ¿Este lo hicieron acá? No, ya lo compramos hecho, porque se trataba de tener un observatorio profesional, que es lo que es. Pero los telescopios de aficionados son tan buenos como los profesionales. Así que estamos muy contentos y desde luego pues esto está en la Casita de la Ciencia, que es un anexo del Museo Universum de la UNAM. Y como decía yo a varias personas, ¿cómo es posible que un museo de ciencias no tenga un observatorio? Tiene que tenerlo. Claro. Es como el caso de un museo de arte que no hubiera cuadros, por ejemplo. Sin piezas, pues no se podría. Bueno, es muy importante y la gente se entusiasma de veras cuando ve la luna. Bueno, ve los cráteres, porque no se puede ver la luna completa, se ve un pedacito como si se pasara uno en avión. Bueno, sí, por favor. Quiero observar, sí, está Marte ahorita. ¿Está Marte? Sí, está Marte relativamente cerca de la Tierra. Ajá. A ver, se lo centro un poquito. A ver, por favor. A ver, no, usted vea. Bueno, ahí. Ándele. Bueno, nada más déjeme terminar de hacer mi chamba. La chamba. Bienvenidos a Cómo ves Ciencia en Televisión. Quédense a ver lo que el día de hoy hemos preparado para ustedes. Mientras tanto yo sigo viendo. Me estaba usted diciendo que lo del polo. Es polo. Sí, ahí estamos viendo el polo. Es el polo sur, ¿eh? Ese casquete. Ese se ve bien, casquete polar, se ve blanquito, igual que los de la Tierra se han de ver desde allá. La ventana de Euclides. Imágenes en perspectiva y en tercera dimensión. Las vacunas. Un pequeño piquete para el hombre, un gran alivio para la humanidad. Pero antes de comenzar, les quiero proponer a ustedes un reto de palillos. Así es. Con 10 palillos traten de formar 5 triángulos equiláteros. Ustedes tomen 10 palillos y tratan de formar 5 triángulos equiláteros. A ver si pueden. El espacio en el que vivimos consta de 3 dimensiones. Esto quiere decir que existen 3 direcciones básicas en donde nos movemos. De enfrente hacia atrás, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Cualquier otro movimiento es una combinación de estas 3 direcciones. El espacio llamado euclidiano, en honor a Euclides, el matemático griego que fue el primero en estudiar las propiedades geométricas de este espacio, 3 siglos antes de la era cristiana, se considera infinito, debido a que se extiende sin límites hacia todas las direcciones. Quisiéramos saber cómo se perciben las cosas que están lejos de las que están cerca. Bueno, nosotros percibimos nuestro mundo en 3 dimensiones por 2 razones básicas. La primera, que es la más importante, es anatómica. Nosotros tenemos
un par de ojos que están separados unos 6 o 5 centímetros y por lo tanto cuando vemos hacia el frente de nosotros, cuando vemos nuestro mundo, percibimos una imagen que está ligeramente movida en relación a otra imagen. La distancia entre estas dos imágenes, la separación que tenemos entre estas dos imágenes le permite a nuestro cerebro calcular las distancias que hay enfrente de nosotros, en el espacio en el que nos movemos. Otra de las razones importantes que tienen que ver con cómo percibimos en 3 dimensiones son razones psicológicas, les llamamos pautas psicológicas, y esto tiene que ver con la manera en que percibimos al mundo normalmente. Por ejemplo, si yo coloco una mano enfrente de usted, veo la mano más cerca, porque está cubriendo una parte de la imagen que está atrás. Doctor, ¿es posible ver las imágenes planas en tercera dimensión? Cuando queremos engañar, como en la ventana de Euclides, al público, nosotros mandamos una imagen ligeramente distinta a cada ojo, una imagen que no ven los dos ojos, solo la ve uno de los ojos. Para lograr esto hay muchísimas técnicas, pero la técnica que utilizamos aquí en la ventana de Euclides, igual que la técnica que se utiliza en la mayor parte de las salas cinematográficas que proyectan películas en 3 dimensiones, es la polarización. Lo que hacemos es que generamos 2 imágenes, una imagen que va a ser encaminada al ojo derecho y otra imagen que va a ser encaminada al ojo izquierdo, y las pasamos por unos filtros polarizados que lo que hacen es mandar una imagen polarizada en un sentido para el ojo derecho y polarizada en otro sentido al ojo izquierdo. Y tenemos unos lentes. Entonces, en los lentes estamos bloqueando la imagen que tiene una polarización para el ojo derecho en el ojo izquierdo, y estamos permitiendo que esa imagen sea percibida en el ojo derecho y viceversa. Entonces así es como logramos la ilusión de que estamos viendo un espacio en 3 dimensiones y las cosas se acercan o se alejan. En realidad es una ilusión, es una imagen que está proyectada en una pantalla plana, pero estamos separando la información de manera tal que cuando la vemos en la sala, vemos un espacio tridimensional. ¿Cómo me gustaría compartir con ustedes lo que estoy viendo aquí, en la ventana de Euclides, en la sala de proyecciones de tercera dimensión en el Museo Universo? Al regresar del corte, las vacunas, un pequeño piquete que proporciona enormes beneficios. El disco de Nipkow y la tecnología de la televisión. Ven, asómate a la ciencia. Revista Cómo Ves, una ventana al conocimiento. Cómprala en los puestos de periódico y locales cerrados. El polvo de momia se usó como medicamento entre los siglos XII y XVIII. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la vida en 1980? Seguramente muchos de ustedes no habían nacido. Pero en 1980 las cosas de moda era, por ejemplo, la música disco, los peinados de copete con spray. De coches se usaba el Trans Am, el Maverick, el Bochito.
De presidente estaba José López Portillo y se usaban unas corbatas delgaditas con un traje lustroso. Pero eso sí, el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado que le cambió la vida a todos nosotros. El comunicado decía algo más o menos así. Declaramos solemnemente que el mundo y sus pueblos han logrado verse libres de la viruela, una enfermedad devastadora que desde la antigüedad ha recorrido innumerables países en forma epidémica, dejando a su paso muerte, ceguera y desfiguración, y que apenas hace una década imperaba de manera rampante en Asia, África y Sudamérica. Muchas gracias. Quizás nosotros no terminemos de entender lo terrible que era la viruela, pero lo era. Y nos libramos de ella. ¿Cómo fue esto posible? La solución fue muy sencilla, la vacuna. ¿Cómo se llegó a ella? Vamos a verlo. La viruela fue la primera enfermedad que el ser humano trató de prevenir infectándose a sí mismo deliberadamente. Se sabe que en tiempos muy antiguos, en algunas partes de Asia, existía la costumbre de recoger pedacitos de costras secas de quienes tenían casos leves de viruela. Estos fragmentos se molían en un polvo fino que después se aspiraba por la nariz para provocar la inmunización. A principios del siglo XVIII, una observadora dama inglesa llamada Lady Montagu se dio cuenta de que muchos turcos se protegían contra la viruela humana contagiándose con pus de vacas infectadas de viruela vacuna. La práctica le pareció tan eficaz que no tuvo ningún empacho en inocular a sus propios hijos de esa manera. Menos de un siglo más tarde, durante una grave epidemia de viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra llamado Edward Jenner hizo una observación similar. Jenner notó que cuando las ordeñadoras de las granjas se contagiaban con una versión leve de viruela que les da a las vacas, casi siempre quedaban protegidas contra la viruela común. Para asegurarse de que la viruela vacuna era lo que realmente causaba la inmunización, Jenner decidió hacer un experimento. Tomó un poco de pus de viruela vacuna del brazo de una granjera y la inyectó en el brazo de un niño de 8 años, con lo que a los pocos días el niño se contagió de la enfermedad. Semanas más tarde, una vez que el niño hubo sanado, Jenner lo inyectó de nuevo, pero ahora con pus de la viruela humana. Los días pasaron y para alivio de todos, el niño nunca desarrolló los síntomas de la temida enfermedad. Así pues, vacunarse es como enfermarse un poquito. Es tomar una versión atenuada de la enfermedad para que el cuerpo sepa cómo combatirla. O como decía mi abuela, lo que no te mata, te engorda. ¿Cómo es que se llegan a las vacunas, eso sí? ¿Cómo se fabrican una vacuna? Vamos a verlo a continuación. Salud. Sí. Para cada agente patógeno diferente se forman anticuerpos diferentes y quedan en unas células de memoria que cuando vuelven a reconocer la misma característica, digamos, de superficie, el mismo antígeno, se vuelven a producir los mismos anticuerpos y se desencadena una respuesta, digamos, exponencial en los días subsecuentes de la producción de un anticuerpo que ya se tenía memoria de ello. Bueno, hay diversas maneras de hacer vacunas. Se puede hacer, digamos, con el virus o la bacteria completita, solo irla atenuando, ese es un mecanismo, o se puede poner también un virus o un agente patógeno semejante al que nos causaría la enfermedad, de manera que se produzca una reacción cruzada. Y es la vacunación típica era la de la viruela, por ejemplo, que se ponía la vacuna de un virus muy semejante, de manera que cuando venía el virus de la viruela, había una reacción cruzada de protección. Ya hay también vacunas que se producen de manera completamente ingenieril, o digamos por ingeniería genética, en donde ya solamente se producen de manera sintética los antígenos o los componentes que servirían para el reconocimiento, ya ni siquiera se ponen fracciones de los virus o de las bacterias. Y algunas, como los virus de la influenza, para las vacunas contra los virus de influenza, todavía se tienen que producir a la manera muy tradicional
de formar el virus, hacerlo crecer en embriones de pollo y luego que se produce ese virus, fraccionarlo para introducir solamente las fracciones en el organismo. O sea, hay diversas maneras de producir vacunas. Hay una serie de reacciones desde el mismo sitio de entrada. El organismo trata de defenderse. Hay factores locales, digamos, de defensa, como cambios del pH en las mucosas. Pero ya cuando un microorganismo logra meterse, pues empieza una lucha dentro ya, digamos, del torrente sanguíneo, en donde las estructuras del agente patógeno del que nos está atacando son atacadas por diversas líneas, y una de las más importantes es la formación de anticuerpos. Las vacunas que existen actualmente tienen diversos grados de seguridad. La gran mayoría de las vacunas son muy seguras, pero algunas vacunas, digamos, las que se ponen con virus vivos, no deben ponerse en personas que tienen baja de defensas, como en personas que tienen SIDA, por ejemplo. Cuando son fracciones, en general, las reacciones alérgicas es lo más común, o las reacciones locales. Y específicamente la vacuna de influenza es una de las vacunas más seguras que existen. Por decir un ejemplo, hacia febrero de 2010 se habían puesto ya en el mundo más de 200 millones de vacunas de influenza. Y lo que se ha observado es solamente reacciones locales, reacciones leves, muy pocas reacciones graves, también las puede llegar a ver, pero son muy pocas. Se han intentado muchas vacunas contra el virus del SIDA. Yo que he visto pacientes con inmunodeficiencias, con SIDA desde los 80s, recuerdo que ya en los 80s, hace más de 20 años, 25 años, ya se decía, a ver cuándo tenemos la vacuna del SIDA, ¿verdad? Y estamos aquí todavía esperando cuando llega la vacuna del SIDA. Y el problema con la vacuna del virus del SIDA es que no se han encontrado anticuerpos que sean protectores. Sí se han desarrollado anticuerpos, pero no protegen, no han sido eficaces las vacunas. Pero en ese caso tenemos algo muy bueno, que es la prevención y el tratamiento. De hecho, ya en algunos países se ha calculado que si sigue la misma tendencia van a poder desaparecer el SIDA, el virus del SIDA, dentro de esas poblaciones, gracias a que ya se ha transmitido muy poco y que las personas que están infectadas están bajo control con antivirales y ya lo transmiten muy poco. Entonces, también se puede controlar el virus del SIDA sin una vacuna, ¿eh? También no hay que estar siempre esperando una vacuna como la que nos va a resolver todos los problemas. Y nos guste o no nos guste ponernos la vacuna, es indispensable hacerlo porque la vacuna se ha comprobado que es una herramienta eficaz para prevenir y erradicar enfermedades muy importantes. Muy bien. Se ha ganado usted un chupirú y mándeme al camarógrafo, por favor. Alejandro, vente por acá, te toca a ti. La medicina de los antiguos mexicanos está registrado en documentos como los códices Cruz-Badiano y Florentino. Aquel 24 de diciembre de 1883, Paul Nipkow, un estudiante de 18 años, estaba en su pieza en Berlín mirando por la ventana cómo frente a él, en la casa de enfrente, una familia estaba instalando los últimos detalles del árbol de Navidad. Él sintió nostalgia y recordó que en su casa, en un pueblo lejano de Berlín, seguro que la familia estaría haciendo lo mismo. Y entonces le vino una idea, pensó, ¿cómo sería posible poder ver lo que ellos están haciendo desde aquí? Y en ese momento tuvo una idea genial, cogió su lápiz, su papel y se puso a hacer una serie de esquemas y una redacción de cómo podía hacerse esto que 50 años, casi 50 años después, sería la televisión. Lo que él planeó fue algo muy sencillo, explorar o recorrer la imagen con una serie de agujeros hechos en un círculo que estaría girando, en un disco que vamos a llamar, que estaría girando
viajando a alta velocidad y estas perforaciones estarían hechas en forma de espiral, de tal manera que al girar el disco, como aquí ustedes pueden ver, vemos cómo van pasando esas perforaciones a través del cuadro en el que estaría la imagen, lentamente, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Cada vuelta del disco era un recorrido total de la imagen, y si esto se hacía muy rápidamente, entonces podríamos, con el uso de una celda fotoeléctrica que habría que inventar, resultaría posible que la luz se transformara en señales, impulsos eléctricos que podrían enviarse a través de una línea telefónica. Eso es lo que pensó Paul Nipkow, sabiendo que en la época nosotros sabemos muy bien que no existía el radio. Lo único que existía era relativamente moderno el invento del teléfono. De manera que él, y una vez que acabó su esquema y pasadas las fiestas, se fue a la oficina de patentes en Berlín y patentó su disco de Nipkow. Él siguió sus estudios, hizo la carrera de ingeniero y se dedicó a trabajar el resto de su vida en los ferrocarriles alemanes. Un buen día, casi medio siglo después, en 1928-29, vio en el periódico que se iba a presentar por primera vez una demostración de televisión en Berlín. Y entonces él se dijo, ¿cómo sería que han logrado hacer lo que yo soñé hace tantos años? Y claro, con la curiosidad natural, se fue al día que habían anunciado la presentación a ver en qué consistía, y vio que al entrar en una pieza oscurecida se veía en una pantallita la imagen de una dama que estaba sonriendo y moviéndose, desde luego no a colores, sino en blanco y negro. Él entonces, admirado, le preguntó al técnico que estaba junto cómo era posible que se pudiera transmitir la imagen de televisión, y el técnico le dijo muy seriamente, pues es muy fácil, lo que estamos usando es el disco de Nipkow. Claro que en ese momento Paul Nipkow se dio cuenta de que habían usado su invento, y desde luego inmediatamente el gobierno alemán lo reconoció como el inventor del sistema de televisión, y a la estación que estaba haciendo estas pruebas le pusieron su nombre. Así fue como nació la televisión, por lo menos la idea de cómo hacer la televisión, el 24 de diciembre de 1883, patentada en 1884. Aquí tenemos una reproducción que hemos hecho en el Museo Universum de la UNAM del disco de Nipkow. Este disco es giratorio y en la ventana que se muestra al frente se ven pasar las perforaciones de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda conforme vamos recorriendo la imagen, que estaría justamente en la posición en la que estaría detrás exactamente del cuadro que ustedes están viendo. Si nosotros aceleramos la velocidad del disco, vamos entonces a poder ver que se alcanzan a leer las letras. Estoy acelerando la velocidad mecánicamente. Y claro, así como se puede leer la frase disco de Nipkow, al igual podemos ver una imagen si está suficientemente iluminada esta. Y de aquella fecha en Berlín, aquella demostración muy primitiva al presente que todos nosotros conocemos y ahorita lo estamos viendo, pues ha habido un avance gigantesco en la tecnología de la televisión. Todo esto debido a una idea de
explorar la imagen secuencialmente, como dicen ahora, escanearla, y con ello pues poder transmitirla ya no por línea telefónica, sino al aire, a los satélites, y gozar de ella en todas partes del mundo. Lograron resolver el reto que les propuse hace rato, al inicio del programa, el de los palillos, que es con 10 palillos formar 5 triángulos equiláteros. ¿Sí lo lograron? Bueno, aquí está la solución. Como pueden ver en la gráfica, uno forma un pentágono y dentro del pentágono se forman los triángulos con los otros palillos. Estaba bien fácil, ¿a poco no? Bueno. Este reto fue proporcionado por Fuensanta Méndez de la secundaria Xalictic en Jalapa, Veracruz. Si a ti se te ocurre cualquier otro reto y quieres verlo en nuestro programa, por favor envíanoslo a retos@universum.unam.mx. También puedes enviar tus comentarios sobre este programa y proponer nuevos temas. A las 5 primeras personas que nos envíen retos o comentarios, les regalaremos un paquete con algunos números de la revista ¿Cómo ves? No olvides que puedes encontrar los contenidos de esta serie en la revista ¿Cómo ves? Oiga, ¿Sí? ¿Galileo llegó a ver Marte? Bueno, pero muy chiquito, como un punto prácticamente. Pero sí. Ese telescopio era muy chiquito y no se veía como aquí, que se le ve ya varias zonas oscuras, el polo, etcétera. No, él hubiera sido feliz con un telescopio de los que hacemos aquí en el curso. ¿Qué hubiera visto? No, pues hubiera visto, pero de maravilla, por ejemplo, Saturno con su anillo. Oh, vale. Bueno, pues ya saben, es cosa de que vengan aquí al Museo de las Ciencias Universum a hacer su telescopio. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de ¿Cómo ves? Ciencia en Televisión. No, pero imagínense que en 1610, que fue cuando...